Bueno, doctor, hablemos un poquito, ¿qué es el buen vivir? Para que todos entendamos un poquito de qué se trata esto del buen vivir. El tema del buen vivir eh, no es un tema de estos días, no es un tema que esté de moda. Por el contrario, lo hemos conocido más como el vivir mejor. Y el vivir mejor es lo contrario del buen vivir. El vivir mejor lo entendemos como tener más cosas, más corotos, tener el celular de última generación, cambiar el carro cada año y que nos permite entonces un bienestar material que se identifica como el vivir mejor. El vivir bien es lo contrario, como lo expresan los indígenas, porque esta es una concepción que viene de la cosmogonía indígena andina ancestral. Es decir, los aymaras y quechuas, pero es una concepción del mundo, una cosmogonía compartida con las poblaciones y pueblos indígenas de América Latina. Desde hace milenios han vivido de esa manera. Es otra manera de vivir. En una expresión de un indígena dice, es que yo no puedo vivir bien mientras haya alguien que vive mal. De manera que no es un planteamiento individual, sino el vivir bien tiene que ver con una manera de vivir, con una nueva manera de vivir, donde lo colectivo está por encima de lo individual. Y en nuestro país fue precisamente el comandante Eterno quien una y otra vez nos hablaba de que la revolución bolivariana, si hubiese, además de decir que es el socialismo del siglo XXI como objetivo, que es la suprema felicidad social, el comandante Eterno más de una vez señaló que el objetivo final era el lograr el vivir bien para todos. En el campo de la salud, precisamente en Venezuela cada vez más venimos asumiendo que no podemos hablar de salud en los términos en que tradicionalmente lo hemos hecho. Vamos desde el pensamiento mágico religioso en la antigüedad clásica hasta lo que hoy seguramente cualquier médico o estudiante de medicina o enfermería o la gente que tenga alguna noción técnica, científica de la salud, se le pregunta qué es salud y con seguridad nos contesta el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Por supuesto, basta revisar el contenido de ese concepto. Y completo estado no tiene nadie ni nada. Pero además no se trata de un estado, se trata de un proceso. La salud habría que entenderla como proceso salud-enfermedad y no como un completo estado de bienestar físico, mental y social. De tal manera que hoy, desde la perspectiva de la medicina social y la salud colectiva, que durante más de 30 años viene en América Latina como referencia para el mundo entero, construyendo una nueva concepción de la salud, que la entiende como un proceso, no como un estado. Es el proceso salud-enfermedad lo que le da una connotación dialéctica y no estática, pero que además plantea la determinación social de ese proceso salud-enfermedad, que es otro concepto equivocado que oímos, porque es lo dominante, el pensamiento hegemónico, el pensamiento dominante, nos ha hecho creer, y así pensamos y así actuamos. Y yo diría que nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, el 95% de lo que hacemos es atender la enfermedad, no la salud.
Algunos han dicho que este es el ministerio de la enfermedad y la muerte. Puede ser una exageración pedagógica, pero ciertamente, más que ocuparnos de promover la salud y la vida, nos ocupamos de atender la enfermedad. Incluso cuando decimos, no, pero es que también nos ocupamos de la prevención. Y al extremo de que vemos escritos que dicen prevención de salud. La salud no se previene, es prevención de enfermedad. De manera que estamos atrapados en un paradigma equivocado que nos impide entender de qué se trata. En ese sentido, podemos decir, el buen vivir es el nuevo concepto de salud. Es una nueva manera de entender qué cosa es la salud, la enfermedad, porque nos saca del paradigma biologicista, biomédico, positivista y neopositivista, porque estamos hablando de la historia de las relaciones de dominación y de explotación. Estamos hablando de la colonialidad del poder y del saber. Somos hijos de la colonialidad, del poder y del saber, historia que comenzó hace más de 500 años con la llegada de Colón, que, entre comillas, descubrió América, como si América no existiera, como si no fuese ese momento histórico el del genocidio de nuestros pueblos, que por supuesto tenían culturas como la maya, la azteca, culturas que fueron destruidas por los descubridores. Y hoy, repensando los conceptos, repensando lo que aprendimos, desaprendiendo lo que aprendimos, porque lo que estamos planteando es que la manera de lograr la suprema felicidad social y el buen vivir, en buena medida pasa por desaprender lo aprendido, por repensar los conceptos. Y salud en particular, y ese es el tema central de este diplomado, que podamos repensar la salud sacándola de la enfermología. Los médicos aprendimos fundamentalmente la clínica. Clínica viene de clinos, cama. La clínica tiene que ver con un paciente, un enfermo en la cama. Estamos hablando de la enfermología a la sanología. Construir una sanología, que es la del buen vivir, que nos permita que esa enfermología que aprendimos, que luego se pretendió que lo individual era superado por lo colectivo, cuando nació a principios del siglo pasado la salud pública. Pero la salud pública siguió atrapada en la enfermedad y la muerte. De manera que cuando hablamos de indicadores de salud, hablamos de morbimortalidad. Una clara expresión de que seguimos atrapados en la enfermedad y la muerte. La morbimortalidad. ¿De qué se enferma y se muere la gente? Que eso es la epidemiología. Y esa es la salud pública. Por eso decimos que la salud pública no pasó de ser, en un intento de superación de la salud individual, la salud pública devino en una enfermología pública. Hay que decirlo con toda claridad. El gran beneficiario, porque claro que tiene un beneficiario, del enfoque de la salud como enfermología, es la industria farmacéutica y tecnomédica. Porque los médicos aprendemos farmacología en nuestros estudios médicos, pero aprendemos a recetar con los visitadores médicos, que nos demuestran, entre comillas, que los genéricos no sirven, que lo que cura son los medicamentos patentados, que un genérico para la tensión arterial, que cuesta 26 bolívares, ese no sirve, sino el que sirve es el de marca. Y el de marca cuesta el mismo medicamento, 600, 800 bolívares. De manera que hoy los médicos nos hemos convertido en los realizadores de la plusvalía de la industria farmacéutica y tecnomédica. Los médicos, en buena medida, nos dedicamos
a la prescripción de medicamentos y, por supuesto, además de los medicamentos, toda la tecnología médica, lo que una cefalea, un simple dolor de cabeza, un buen clínico, un buen médico sabe cómo entenderla, comprenderla y además diagnosticarla. Hoy cualquier dolor de cabeza se convierte en una tomografía porque es el gran negocio. Es el enfrentamiento de los dos modelos, ¿no? Son dos modelos, el modelo biomédico, curativo, individual, hospitalario, a un modelo sociosanitario, comunitario, colectivo, social, que se complementan. En tanto, insistimos, no se trata de no atender a los enfermos, sería una aberración decir tal cosa. Lo que estamos diciendo es que no es solo atender enfermos, pero además que la única manera de atender enfermos no es con la medicina que aprendimos en las universidades, que es el saber científico, sino que hoy también hay que incorporar, y eso forma parte del buen vivir, los saberes. No es el saber, sino que son los saberes ancestrales, la acupuntura o el ayurveda o el saber de nuestras poblaciones indígenas, que por supuesto también debe ser reconocido como saberes. Debemos ir a un encuentro de saberes. Este enfoque que tenemos involucra a todo, no solamente a una sola parte, ¿no? Que es la parte de prevención, de salud, sino que enfoca, este buen vivir enfoca todo, ramifica todo. Por supuesto, porque Toca todos los puntos del saber. exactamente, no se trata de un tema médico, no se trata de un asunto individual, se trata, planteémoslo de esa manera, estamos viviendo a nivel mundial una crisis económica, política, social, pero afirmamos que hay fundamentalmente una crisis ética, una crisis de valores. Se trata de una crisis de un modelo, de una manera de vivir. Es una crisis civilizatoria. Lo que está en crisis es una manera de vivir. ¿Y qué significa en crisis una manera de vivir? Está en crisis la manera de alimentarnos. Una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Cualquiera de nosotros, y no me excluyo porque termina imponiéndolo una manera de vivir que determina la conducta de las personas por razones que tienen que ver con el mercado, con la mercancía. Sin ir muy lejos, mi nieto todos los fines de semana exige, obliga, casi que es una protesta que no hay manera de controlarla, si salió bien en sus estudios en la semana, un niño de 7 años. Tienen que premiarlo con llevarlo a los célebres McDonald's o algo parecido y a tomar, por supuesto, bebidas gaseosas. Y eso en la escuela se traduce. Recientemente hubo una crisis familiar porque el único niño que no tenía tablet era el nieto. Y eso le creó una crisis existencial. De aceptación. Pero es que además son los instrumentos a través de los cuales se transmite la ideología. La ideología dominante, que en toda sociedad es la ideología de las clases dominantes. De manera que nuestro proceso educativo, que incluye los jinetes del apocalipsis de la modernidad, familia, escuela, religión y medios de comunicación, donde no hay comunicación, son medios de transmisión de información, medios privados. Cuando tenemos conciencia de nosotros mismos, ya nos echaron a perder, ya nos moldearon. Entonces, está en crisis una manera de alimentarnos, una manera de criar los hijos, está en crisis una manera de amar, está en crisis la relación de nosotros con nosotros mismos.
es cualquiera de las jóvenes que conocemos que no está satisfecha con el tamaño de sus senos o con la nariz, pero ahora también entre los hombres, porque ya las operaciones de glúteos entre los hombres se pusieron de moda porque a las mujeres les gustan son los hombres con el pompi grande. Es decir, es una manera de vivir en todas sus facetas lo que está en crisis. Y esa manera de vivir nos conduce como única salida posible de una sociedad racional, una sociedad, pudiéramos afirmar a veces que todavía estamos en una sociedad prehumana. No hemos alcanzado la condición de humanos. En tanto somos, la historia de la humanidad es la historia de las relaciones de dominación, de las relaciones de explotación. Aparte del comunismo primitivo, al que tanto se le teme ahora como comunismo, como utopía del futuro, la historia de la humanidad es la historia de las relaciones de dominación y de explotación. El feudalismo, todo lo que significó antes la esclavitud o lo que ha significado después el capitalismo, y el socialismo, que todavía hoy requiere que lo repensemos, porque la utopía del socialismo que construimos el siglo pasado, esa utopía socialista, fueron tales las desviaciones que el mismo comandante Eterno criticaba con toda razón. Se nos convirtieron en socialismo de Estado, socialismo de mercado, socialismo burocrático, autoritario, centralista, militarista, y desvirtuaron, pervirtieron lo que se soñaba como la nueva sociedad y lo convirtieron en otra forma de capitalismo, un capitalismo de Estado, que hoy es un peligro para nosotros mismos como revolución en marcha. Que no cometamos los errores del pasado, que nos atrevamos a cometer errores nuevos, pero que no repitamos los mismos. En eso el comandante Eterno fue bien claro, bien enfático en su señalamiento. De manera que cuando decimos construir la sociedad del buen vivir, es construir una nueva manera de vivir. De alguna manera es darle contenido concreto al socialismo del siglo XXI. Es otra manera de alimentarnos, otra manera de criar los hijos, otra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro, con los otros y con la naturaleza. Porque también nos hicieron creer que la naturaleza nos pertenece a nosotros. Y dice el buen vivir que desde los aymaras y los quechuas se denomina el sumac causay, el sumac camaña, que es la traducción del buen vivir, aunque a mí me gusta otra traducción que es la de vivir en plenitud. Me gusta más otra todavía que dice la traducción, el buen vivir es saber amar la vida. Y esto, en relación a la tierra, dicen desde el buen vivir, no es que la tierra nos pertenece a nosotros, es que nosotros le pertenecemos a la tierra. Todo vive, los seres humanos, pero también las piedras, el río, todo está conectado. Somos una infinitésima partícula en un universo que todavía no alcanzamos a entender sus dimensiones. Y aún así somos tan pretenciosos que cada día que nos levantamos nos sentimos agobiados por los problemas y no nos ubicamos en nuestra condición infinitesimal. Una millonésima de una partícula de un grano de arena todavía sigue siendo muy grande ante la magnitud de lo que es el universo. Para el buen vivir, esa es la manera de ubicarnos en términos de lo cotidiano. Porque cualquiera nos preguntaría, bueno, el discurso está interesante, está simpático eso que plantea, pero ¿cómo lo traducimos en la práctica? Y allí vamos entonces al otro tema, que es cómo poner en práctica el buen vivir. Y específicamente para el objetivo de este diplomado, ¿qué aspiramos? Que quienes hacen este diplomado aspiramos lograr sujetos epistémico-amorosos, portadores
de un mensaje de esperanza. Yo los llamo profetas, que anuncien la buena nueva del buen vivir, que en nuestra opinión es el contenido concreto del socialismo del siglo XXI, que significa que todos los días en el ASIC, allí en el consultorio popular, en el CDI, pero además la salud tenemos que sacarla del consultorio. Tenemos que, decíamos con unos médicos integrales comunitarios, no podemos reproducir lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Los médicos formados en la Escuela de Medicina Tradicional. El médico comunitario, a la manera, dirían algunos de los médicos pies descalzos de China, no es un médico de consultorio, sentado en el consultorio esperando que vengan enfermos. Y si no vienen, en las tardes hacemos terreno, como lo llamamos. Y entonces, terreno es ir a la casa a ver si hay enfermos. Y si no encontramos enfermos, a prevenirlos por si se enferman. Y que sean potenciales enfermos. Es decir, es una especie de concepción bien tanática, bien vampiresca, diría alguno. Es como si los médicos anduviésemos buscando permanentemente enfermos y muertes y nos alimentamos de eso. No, necesitamos unos profetas de la salud y la vida, unos profetas del buen vivir. Y en ese sentido, desde el consultorio, desde el CDI, pero también incluso desde el hospital, pero digo, salirnos de allí, de los establecimientos de atención médica reparatoria, como la llamo. ¿Y a usted qué le pasa? Bueno, que yo tengo algo que me hace pi, 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 y entonces de repente siento como un. Lo mismito que cuando uno lleva un carro. Así tratamos los médicos con mucha frecuencia a los enfermos. Y reproductor de esa... Para construir una nueva manera de vivir, se trata de salirse a la escuela. Cada consultorio popular o ambulatorio tenemos que casarlo con la escuela más cercana. Y con los niños, y con los maestros, y con los padres y representantes, hacer esta discusión. Porque recuerdo cuando se le ganó la batalla al dengue en Cuba. Y eso es un buen ejemplo para nosotros y para cualquier país. ¿Quién ganó la batalla? Bueno, el día que descubrieron que los niños son los más responsables. Y se les explicó en la escuela lo de la larva cabezona esa que luego se convierte en ese animalito asesino. Y cuando los niños entendieron lo de los reservorios en agua limpia y que podía estar en la bandeja de la nevera y que podía estar en la caja de cerveza que irresponsablemente los adultos racionales colocamos después de cada manera de divertirnos el fin de semana encima del techo, que son los reservorios por excelencia de estos. Cuando los niños descubrieron eso, se convirtieron en el ejército que acabó con el dengue en Cuba. Esa nueva manera de vivir, entonces nos lleva, por supuesto, a atacar también la enfermedad y a prevenir la enfermedad, pero fundamentalmente a promover la salud y la vida. Entonces se convierten en escenarios de práctica, de construcción del buen vivir, la cocina de la casa, porque es otra manera de alimentarnos. Las relaciones en la familia, porque si es otra manera de criar los hijos, eso supone una relación distinta de padre-madre con los hijos, una relación responsable de los padres, una relación de cada quien consigo mismo, con el otro, con los otros y con la naturaleza. Un entender que el daño que le hagamos a la naturaleza se lo estamos haciendo no a la naturaleza, sino a nosotros mismos. Que estamos poniendo en peligro la existencia de la vida sobre el planeta. Y cada uno de estos mensajes significa no que yo dé una receta en este conversatorio de cómo se construye el buen vivir, sino que se conviertan en multiplicadores, en educadores populares, para que no solo del Ministerio de la Salud, sino que el Ministerio de la Salud debe trabajar con el de educación, con el de cultura y deporte, recreación, con el de ambiente, con el de vivienda, pero vivienda como hábitat.
Porque una cosa es la vivienda, 4 paredes, un techo, y otra cosa es el hábitat. El hábitat como lo entiende la Ayurveda. En la India la palabra casa no existe. Si en esa casa, cualquiera sea, no hay un jardín. Y en el jardín hay 3 cultivos. El de plantas medicinales, la parte estético-lúdica que tiene que ver con lo ornamental, porque ahí se cultivan flores, porque lo estético-lúdico forma parte de la vida de todos. Y además, plantas que tienen que ver con la culinaria hindú. Que, bueno, cualquiera que conoce la culinaria hindú sabe que esas especias son, bueno, no existe comida hindú que no tenga que ver con las especies. Bueno, para ellos no hay casa que no tenga que ver. La palabra casa no existe fuera de ese jardín con esos 3 componentes. Entonces, hasta lo que entendemos por vivienda deja de tener el sentido actual y pasa a tener el sentido del hábitat. No es construir muchas cajitas de fósforo donde la gente inevitablemente, cualquier familia nuestra supera los espacios donde prácticamente son dormitorios, ciudades dormitorios. Convertir eso en hábitat, que tiene que ver con una relación armónica con el ambiente. Y concebirlo, como hemos planteado el tema de las comunas, como propuestas además productivas, pero además de armonía entre vecinos. Que no repitamos lo que nos pasa a diario. Vivimos en un edificio, nos montamos en el ascensor, son vecinos nuestros y cada quien voltea para el techo, baja la cabeza, ni siquiera saluda. Esa sociedad no tiene nada que ver con una sociedad humana, la que vivimos todos los días. La sociedad del buen vivir supone una nueva manera de vivir. Ese es el planteamiento que queremos hacer en este conversatorio para que lo discutan, para que lo conversen entre ustedes, con los vecinos, con los compañeros, que en cada espacio, en todos los espacios, debemos lanzar esta manera de concebir el tema de la salud, que nos saque de la enfermedad y la muerte, único camino cierto al final de todos nosotros, pero que nos coloque en el día a día a entender que ese puede ser el último día, pero que lo vivamos en plenitud. Es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de hacer, cambiar la manera de organizarnos, de producir. Se trata de cambios radicales.